Familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de Entre Familia y Amigos. Recuerda que si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete, dale like y comparte para que no te pierdas ningún capítulo. Durante muchos años los humanos nos hemos empeñado en buscar la felicidad o el propósito de la vida y su verdadera esencia. Aristóteles decía que la búsqueda más fundamental es la búsqueda de la felicidad, y aunque todos nos dedicamos a diferentes rubros o a diferentes cosas, al final siempre buscamos felicidad y éxito. Pero la felicidad o el alcance que logramos tener va ligada proporcionalmente a nuestro carácter, ya que son las cosas negativas de nuestra personalidad las que van a obstaculizar esta búsqueda. James Allen decía que las bajas pasiones como el rencor, la envidia, el odio, etcétera, son la causa de la infelicidad. Y tristemente, muchas veces el odio que sentimos o las ganas de revancha o de vengarnos tienen su base en la interpretación que nosotros le dimos a una situación que no necesariamente es verdad. Muchas veces, por ejemplo, odiamos a nuestro jefe porque decimos que es injusto, pero no analizamos que es la percepción que nosotros tenemos y no sabemos cuál es la razón por la cual él actúa como actúa. Y estas pasiones, como tú le llamas, son los cuentos o las historias que nos contamos para justificarnos lo que no podemos hacer, lo que no queremos hacer, el por qué nos va mal, el por qué tenemos mala suerte, lo que no podemos superar, lo que no nos gusta, en fin, un sinfín de cosas que únicamente justificamos y sustentamos bajo historias o bajo cuentos. Así que, ¿qué te parece si analizamos qué cuentos nos contamos? Me parece bien. Así que sin más, vamos con esto. Empecemos por el principio. Todos nos hemos contado cuentos o historias, y el que diga que nunca se ha contado un cuento, pues ahí tiene su primer cuento, ¿no? Por ejemplo, te cuentas una historia no objetiva sobre tu infancia, o te cuentas una historia no objetiva sobre tu relación de pareja. Siempre existirá la contraparte, o la otra persona va a contar su historia dependiendo cómo le fue, y la versión puede ser totalmente diferente a la que tú cuentes. Es como ir al cine y ver una película y que los dos la entiendan de distinta forma, porque ambos la entienden desde la perspectiva que la toman. Miramos desde nuestra perspectiva los sucesos, y es por eso que cada persona ve el mundo desde una diferente óptica. Es como, por ejemplo, en una misma familia puede que los hijos, aunque estén bajo el mismo techo y vivan la misma relación familiar, ambos tengan diferentes opiniones sobre su papá. El hijo puede decir: mi papá es una persona fría, ausente, nunca está, no es cariñoso, y la niña, su princesa, la niña consentida, puede que diga: mi papá es el ser más maravilloso que existe. Y bueno, el tema no es solo las historias que nos contamos, sino que realmente las historias van cambiando conforme nosotros vamos creciendo, porque ¿cuántas veces te pasa que dices: no hombre, yo conozco a fulanito desde que era chiquito, así que yo sé bien cómo es, y no, y empiezas a emitir juicios y te creas historias, cuando la verdad es que una persona no es igual a cuando era chica? Todos vamos cambiando de tal forma que a veces yo creo que vale la pena volvernos a presentar y decirte: yo soy así. Una cosa es como interpretamos las cosas cuando somos chicos, y otra cuando ya crecemos y las vemos de una forma distinta. Pero aquí lo importante no es tanto ver qué historias nos contamos, sino detenernos a reflexionar en si las historias o los cuentos que nos contamos realmente nos están ayudando a crecer, a ser mejores, a desarrollarnos y sobre todo, como decías, a ser felices. Por ejemplo, yo me acuerdo que de chica, no sé por qué razón, porque yo tendría como 11, 12 años, alguna vez que iba yo caminando y vi mi sombra reflejada en la calle, y evidentemente yo iba sola, ¿no? Porque venía de algún lugar sola. No sé por qué razón en ese momento dije: yo voy a crecer sola. Ahora sí que como el gato de vive sola, muere sola. No sé por qué, porque dijéramos, tenía 20 años, tuve 1000 decepciones amorosas y dije: ¿sabes qué? Yo voy a quedar sola. No tenía ninguna base para pensar esto. Yo me hice una historia, me generé un cuento en el cual yo decía, como Juan Gabriel: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y entonces, ¿qué sucede? Esta historia que me conté, conforme fui creciendo y fui conociendo personas, y hay veces que la persona no es para ti o tú no eres para ella, pero no lo analizas así. Tú dices: claro, es que yo no nací para amar, yo tengo mala suerte en el amor. ¿Qué pasó? Que yo crecí con la idea de que yo tengo mala suerte y yo no nací para el amor. Lo que piensas lo atraes, ¿no? De entrada. En nada me ayuda, porque evidentemente muchos de los errores que cometí a lo largo de mi vida fueron con base en esta creencia, o la que he comentado también muchas veces, de que yo tengo que agradar, tengo que ganarme el cariño. ¿Por qué? Por distintas cosas que me sucedieron en mi infancia, que he contado en algunos otros capítulos, pero esas creencias o esas historias que yo me conté me hicieron actuar de esa manera, que era contraproducente evidentemente para mí, porque anteponía las necesidades, gustos y deseos de los demás
a los míos. Toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, crecí con esos cuentos sobre mi vida. Crecí con esas historias que yo solita me formé y que la verdad no me ayudaron. Y hoy por hoy que estoy reestructurando, que apenas me estoy deteniendo a replantearme y reformular mi vida, es cuando digo, híjole, es que esa historia no era de todo cierta. Entonces, eso es lo importante, no qué cuento te cuentas, sino si ese cuento te está ayudando realmente a ser una mejor persona y sobre todo a ser feliz. Y lo importante de estos cuentos es analizarlos porque hay muchos que no nos hacen bien y en vez de estar buscando cómo trabajarlos, únicamente nos la pasamos recontándolos en nuestra mente. Por ejemplo, la historia de que nuestro padre no nos quiere. Si tú en vez de que estés mastique lo mismo y vives eternamente con que es que mi padre no me quiere y se acabó, y no trabajas en ok, esta es la historia que me estoy contando, pero ¿qué puedo hacer para mejorarla, para que me deje de doler, para que no me lastime, para superarlo? Y entonces, para dejar de ponerla como pretexto. Exactamente, y entonces te enfocas en solucionarla y en ver cómo lo puedes perdonar. Entonces toda la vida vas a estar quejándote por algo que a fin de cuentas tiene solución, pero se quedó en un cuento. Es como por ejemplo la historia del gimnasio. Y esto me pasó a mí. Yo soy una persona que tiende mucho a, para hacer algo necesito un sinfín de cosas. Yo para hacer ejercicio, yo era de los que me contaba el cuento de, no, es que necesito un gimnasio. Y la suscripción, la membresía, y los tenis, y los pants, y si no está cerca no voy a ir. Hasta que llega a pesar 97 kilos y tenía 103 centímetros de cintura. Fue cuando dije, creo que tenemos que empezar a ver. Creo que tenemos que empezar a ver qué opciones puedo hacer porque no puedo seguir así, ¿no? Y entonces cambié la historia de que necesito un gimnasio y me empecé a contar la historia de mi recámara puede ser un excelente gimnasio. Y a raíz de ahí, sin gastar un centavo, sin ir a un gimnasio y sin tener los aditamentos del siglo, logré bajar hasta estar en 78 kilos, ¿no? No, y además te voy a decir algo. Además de que te ponías esa excusa de necesito ir al gimnasio, cuando tenías un gimnasio no ibas. Ah, sí. Entonces no era el tengo que ir al gimnasio porque me motiva a ir, aquí no, o en el parque tampoco me inspiró. No es tanto el pretexto, sino la decisión de esto es lo que quiero. Sí, exacto, y ese es un ejemplo de cuántas historias no te cuentas que el cuento es únicamente un pretexto para no hacer las cosas. A mí evidentemente me encanta comer y me daba flojera hacer ejercicio, y el cuento de es que necesito un gimnasio era un pretexto para postergar el no quiero hacerlo porque me da flojera, hasta que llega un punto en el que te volteas a ver y la camisa suplica a gritos que hagas ejercicio porque el botón está así, ¿no? Entonces este tipo de cuentos nos sirve para analizar si los que te estás contando te ayudan o te están funcionando para que tu vida sea mejor, para que encuentres la felicidad, para que encuentres el éxito o lo que sea que estés buscando, pero que sea para un bien. Exacto. Y es que contarnos cuentos no es precisamente mentirnos, ni es necesariamente malo. Contarnos cuentos es una forma de explicar lo que sucede. Hoy le decimos cuentos, antes se le decían mitos. Cuando en la antigüedad no se entendía por qué sucedían las cosas, por eso se creía que cuando había truenos era porque Thor iba en su caballo blandiendo su mazo, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los aztecas que no entendían cómo funcionaban las lluvias con el cultivo y qué relación tenían las estaciones, y decían tenemos que hacer sacrificios para que el Dios nos ayude a la siembra, ¿no? Entonces son ideas o son formas de explicar lo que sucede y que realmente en el fondo no entendemos. Pero imagínate si nunca se hubieran detenido a replantearse si lo que estamos creyendo es cierto, seguiremos pensando que la Tierra es plana, seguiremos pensando que los truenos son por Thor. Y seguimos haciendo sacrificios. Seguiremos haciendo sacrificios, la mujer seguiría sin votar, sin poder trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, si no aprendemos de la historia, difícilmente podemos evitar cometer los mismos errores. Si en cosas tan importantes como lo de la tierra, etcétera, hubo un momento donde se replanteó lo que estaban pensando o lo que estábamos creyendo, se corrigió, obviamente se analizó y se corrigió para dar pie a algo que era realmente cierto o que tenía más lógica. ¿Por qué en nuestra vida no hacemos lo mismo? Y aquí, insisto, lo importante no es los cuentos que nos contamos, porque todos podemos, cuando dicen platícame de tu vida, narras una historia, la historia de tu vida vista desde tu perspectiva. Claro. El problema es si la percepción que tienes de tu historia o el cuento que te estás contando realmente te ayuda a ser una mejor persona, porque ¿cuántas personas conoces que dicen nadie me entiende, en serio, por más que quiero decir las cosas, nadie me entiende, no me comprenden, todos están en mi contra, por más que yo me esfuerzo en hacer las cosas, nadie lo valora, todos me minimizan? De entrada dime, ¿ese tipo de pensamiento a ti
¿en qué te ayuda? Cuando tú te crees dueño de la verdad absoluta, de entrada la verdad absoluta no existe. Todo depende de la perspectiva de cada persona y cada persona tiene derecho a pensar o a creer lo que quiera pensar y creer. Si no analizas que tu forma de pensar te está ocasionando muchos problemas con todas las personas a tu alrededor y que va a llegar un punto donde te vas a quedar solo, entonces te vas a quedar solo. Si el objetivo de estar en este mundo es ser felices, ¿cómo estás siendo feliz con esa idea de que todos están mal? Y cuando todos están mal, yo creo que es un indicativo de que no es posible que todos estén mal. Ahí es importante decir, ¿no será que la que está mal soy yo? Porque el mundo está mal y yo estoy bien. Ojo, reflexiona si realmente tu forma de pensar y las historias que te estás contando está provocando una enemistad con toda la gente de tu alrededor. Si te gusta tener la verdad absoluta, a pesar de que te quedes solo, y tu meta de vida es aislarte y exiliarte y vivir en un monte solo sin contacto exterior, sí. Date, o sea, adelante, ¿no? Está padre, pero después no te quejes. Siempre y cuando eso te haga feliz. Sí, claro. Porque eso es lo más importante. Si dices, a mí no me importa el mundo, no me importa la gente, yo soy el dueño de la verdad absoluta y lo que piensen los demás no me importa ni me importa convivir. Ok, si eso te hace feliz, bien por ti, ¿no? O sea, ese no es el problema. Por eso decimos, el problema no es el cuento que te cuentas, sino la forma en la que te está ayudando a ser mejor. Porque hay la contraparte, porque eso es cuando piensas que yo soy la mejor de todos. Pero cuando es por el contrario y tú mismo te juzgas, te criticas, hablas pestes, te regañas y tienes a la fiscalía en la cabeza, ese juez que te está diciendo todo el tiempo, la volviste a regar, claro, tenía que ser yo. ¿Cuántas veces no nos cachamos diciendo, qué tontas, hijo, otra vez la regué, se me olvidó? O sea, esas cosas que nos decimos se nos quedan en la mente. Tener a la fiscalía en la cabeza es terrible. Escuchaba el otro día una plática que decían, si tú a los niños pequeños les hablas del ratón Pérez, te creen. Si tú les hablas de Santa Claus, te creen. Si tú les dices de los Reyes Magos y que van a venir y que tienes que portarte bien, te creen. Si tú les dices que son tontos, que todo lo hacen mal, que siempre se equivocan, que nadie los soporta, te van a creer. Es lo mismo con uno. Si tú todo el tiempo te estás juzgando, criticando, señalando, minimizando, llega un punto donde te lo crees. Entonces vuelvo al punto. Esa historia que te estás contando realmente te está ayudando a crecer, a desarrollarte, a ser una mejor versión de ti y sobre todo a ser feliz. De ahí es la importancia de qué cuentos nos contamos, sobre todo de adultos, porque de niños luego nos llenan la cabeza con ideas, creencias, ideologías que al final de cuentas van haciendo que nos vayamos creyendo los cuentos que nos vamos contando, ¿no? Por darte un ejemplo, esta historia creo que ya la conté en otro video, pero cuando yo era niño ustedes me ponían un calendario en la pared, dependiendo del color de estrellas y número de estrellas que tenía cada uno de los días, en el recuento del fin de semana yo era acreedor a un premio o no. Esta ideología o esta práctica que hicieron de niño a mí me hizo que de adulto entonces yo tenga que ir validando con todo el mundo mi decisión, porque entonces, no, espérame, yo pienso, pero está bien, o sea, tú piensas que está bien, si tú dices que sí, entonces voy y lo hago, si tú dices que no, entonces la pienso 3 veces. Sí, tus decisiones se basan mis decisiones empiezan en la a basar aceptación de los demás. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante qué historias nos contamos de adultos, qué historias cuentas de niño. Lo que te cuentas de niño es posible que se potencialice cuando eres adulto y que entonces muchas cosas que hagas de adulto sí tengan una repercusión en lo que viviste de niño. Puede que parezca difícil darnos cuenta realmente de las historias que nos contamos, pero una buena pauta para darnos cuenta es un poco las excusas que a veces nos damos, porque las excusas encierran o tienen de trasfondo una historia que nosotros nos contamos para dejar de hacer ciertas cosas o para justificar que hacemos otras. Por ejemplo, ¿alguna vez has conocido a alguien que tiene muy mal genio? O sea, pero de veras, muy mal genio y que es déspota, insoportable, grita, te trata mal, etc. Y a esas personas, por lo general, en su infancia, las mamás les decían, ay, qué genio tienes, igualito que tu padre, igualito, no, saliste a tu abuela, o cosas así, ¿no? De la familia de tu padre. Entonces, cuando tú a los niños les dices eso, ¿qué crees que pasa en la mente de los niños? ¿Qué historia crees que se cuentan? Híjole, me hubiera encantado haber heredado el carácter de mi mamá, pero pues ni modo. En la genética uno no manda y pues heredé el carácter de mi papá. Ni hablar, así soy. Mi papá así es, ¿eh? Pero a ver, dime, realmente, ¿tú crees que alguien insoportable, grosero, déspota, puede justificarse en que pues así era mi papá? Sí, no. O sea, yo creo que todos tenemos
algo que ver en la forma en que somos, que puede que tengas ciertos genes o ciertas tendencias, está bien, pero tú dictas cómo quieres ser. Y si todo el mundo te está diciendo, oye, es que, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué eres tan patán? Porque así soy, así soy yo. Pues así soy yo, y así me conociste, y no voy a cambiar porque mi padre era igualito. Es una historia que tú te cuentas, y es una excusa que das para no realmente ponerte a analizar en que eres un sangrón. Y el problema con esa historia es que va a llegar un punto donde ya nadie te va a aguantar y te vas a quedar solo. Es importante que no nos contemos esas historias acusando en este caso a la genética de ser lo que somos. Una vez en un monólogo de Adal Ramones decía que las mamás, todo lo bueno, lo hermoso, lo mágico de los niños viene de la genética de la mamá, pero toda la basura, lo podrido, lo cochino viene de la genética del papá, ¿no? Exacto. Y entonces creemos que somos así porque pues ni modo, así era mi papá, y pues no es cierto, ¿no? Es una excusa y una historia que nos hemos venido contando y además lo normalizamos. ¿Cuántas veces decimos, oye, mamá me hizo esto, oye, fulanito, pero así es? Ya, así es, hombre, ya. Sí, le hagas caso. Normalizas una conducta que no es correcta. Es que confundimos la aceptación de las personas con el normalizar que algo hagan y que esté mal porque así es él. Y esa frase de, pues así soy, a mí se me hace lo más egoísta que puede existir, porque tú estás tratando de hacer un ejercicio de dialéctica donde te estoy explicando que tu conducta me hace sentir de X forma y me lastima, y tu respuesta es, lo siento, pues así soy, ni modo, sí, lo siento. Claro que puedes hacer algo para cambiar esa historia. Sí, claro. Y ahorita que hablas de excusas, muchas personas usan la salud como una principal excusa para contarse cuentos, para no hacer cosas. Muchas personas es de que me encantaría hacer esto, pero me duele esto. O daría lo que fuera por ir a este lugar, pero padezco de dolores de cabeza, ¿no? Muchas personas usan enfermedades que sí son delicadas, como enfermedades del corazón, y que las usan para limitar su vida, cuando personas con la misma enfermedad están conscientes del riesgo que viven todos los días, y aún así deciden vivir su vida al máximo, ¿no? Aprovechan la vida. Había una vez una persona que se quejaba todos los días de que sus zapatos eran viejos, hasta que vio que había gente que no tenía piernas. Dijo, bueno, creo que entonces no estoy tan mal, ¿no? Creo que hay cosas peores. Ajá, o sea, la salud también termina siendo un cuento que nos contamos para dejar de hacer cosas. ¿Cuántas veces no también es, quiero hacer ejercicio, pero es que me duele la cabeza, pero es que estoy cansado, pero es que no me siento bien? Como lo hemos dicho en otros videos, la vida es más corta a veces de lo que pensamos que es, y dejamos de hacer cosas por contarnos cuentos que tienen que ver con la salud, ¿no? Y un ejemplo claro, o ejemplos claros y vitales de este tipo de cuentos, que por más que tuvieron obstáculos en la vida, se contaron una historia diferente, salieron adelante, fueron Frida Kahlo, Stevie Wonder y los admirables atletas paralímpicos que incluso en estas olimpiadas llegaron a obtener más medallas que los atletas que no tienen ninguna limitación física, ¿no? Y poner este tipo de excusas como la salud o como las limitaciones físicas comparado con estos ejemplos quizá te permita poner un poquito de empatía y darte cuenta que el único limitante para lograr lo que quieres en realidad sigue siendo tú y lo que tu mente te cuente. Oye, ves a las personas que ganaron medallas y en la natación, ves a los que levantan pesas, ves a los de carreras que juegan básquetbol, y cuántas personas que están enteras y que nada más a lo mejor sufren de tengo la presión de repente alta, ponen excusas para no hacerlo. Y ya no digas eso, las personas que estamos sanas ponemos 1000 excusas para decir, oye, es que pararme temprano, hacer ejercicio, es que sí quiero, pero llego tan cansada. Y entonces tenemos la aspiración de, queremos tener el cuerpo de modelo, pero queremos echarnos a ver la televisión porque estamos cansadas. Entonces son excusas e historias que nos contamos estos atletas o personas como Frida Kahlo con el accidente que tuvo, Stevie Wonder ciego, que lograron lo que quisieron sin ponerse ningún pretexto ni contarse ninguna historia. Por eso queremos enfatizar en la importancia de analizar qué historias nos estamos contando. Porque, por ejemplo, otro cuento que contamos, otra excusa que damos para no hacer las cosas es en cuanto a la inteligencia. ¿Cuántas veces no decimos, híjole, no, es que yo no soy tan inteligente, o no, yo no soy tan inteligente como él, o yo no soy muy inteligente? Y es también importante señalar que a veces el sistema educativo que nos obliga a memorizar miles de cosas para presentar un examen y evaluar nuestra inteligencia no nos ayuda cuando tú tienes, como yo, memoria de teflón y nos cuesta muchísimo trabajo memorizar cosas. Entonces obviamente no podemos memorizar, se nos olvida, llegamos al examen, sacamos malas calificaciones, el número que dice nuestra boleta es que no somos muy inteligentes, cuando a lo mejor sí lo somos. Pero además la inteligencia no es un factor para lograr lo que quieras hacer en la vida, porque ¿cuántas veces conocemos o ya de grande te reencuentras con algún compañero de la escuela que nunca se caracterizó
por ser el más aplicado, el más listo, el más participativo, y sin embargo lo ves y te das cuenta que tiene una vida exitosa, que es feliz, tiene su familia, es emprendedor, puso su negocio, o bien ocupa un puesto muy importante en alguna empresa, y dices, wow, ¿quién se hubiera imaginado que fulanito logró esto? Y en cambio las personas que tenían reconocimientos académicos importantes, de repente te los topas y tú esperas que van a ser los empresarios del siglo o los directivos, etcétera, y no, resulta que llevan una vida mediocre, porque no es la inteligencia lo que define lo que puedes o no puedes hacer, es el pensamiento que está atrás de la inteligencia y la actitud con la que enfrentas la vida lo que te ayuda a lograr conseguir lo que quieres. Muchas veces las personas que no se caracterizaron por ser muy inteligentes, pero tenían ese coraje de lograr las cosas, se atrevieron a hacer 1000 cosas y fracasaron y se levantaron una y otra vez, pero lograron muchos de sus objetivos o muchas cosas que nadie pensó que iba a lograr. Y las personas con una inteligencia superior se la pasan comprobando o se la pasan buscando comprobar el por qué las cosas no funcionan, en lugar de buscar cómo lograr que sí funcionen, ¿sí? O sea, son de los que dicen, no inviertas, no te expongas, vas a abrir un negocio, pero si no tienes experiencia, ¿con qué capital? ¿Qué tipo de artículo? Y hay una demanda, o sea, a lo mejor puede que tengan una lógica, pero justifican el no hacer las cosas porque no se quieren arriesgar. O bien, yo conocí a una persona que acabó su carrera universitaria en una universidad muy importante, quiero pensar que salió con una calificación importante, pero salen esperando ser contratados como los directores ejecutivos de Apple o de cualquier empresa importante porque yo me merezco eso y yo no voy a empezar a entrar por debajo como de gerentucho, no, tienes que empezar a escalar posiciones. Entonces, ¿de qué te sirve la inteligencia si no sabes aplicarla de manera correcta? No te pongas como excusa es que yo no soy muy inteligente, es que de repente la riego, es que luego me equivoco mucho, para justificar que no estás logrando lo que puedes o quieres hacer, porque si te interesa algo, ¿cuánto tiempo le inviertes a aprenderlo? Yo me considero una persona inteligente, pero no me pongas a jugar videojuegos porque soy la peor del mundo. ¿Y cuántas personas están horas y que dicen, yo no soy inteligente o lo que sea, pero están horas ahí jugando hasta que logran pasar de nivel, pero porque cuando algo te interesa sí le dedicas tiempo y lo logras, ¿no? Entonces la inteligencia no es una excusa ni una historia para justificar que no hagas algo. Hay otro cuento u otra excusa que nos contamos y es la de que no tenemos suerte o que tenemos mala suerte. Si bien la suerte es un factor que consiste en estar en el momento adecuado, en la situación adecuada y con la preparación adecuada, si tú juegas una vez, únicamente tendrás una oportunidad para ganar. Si juegas 2 veces, se duplica la oportunidad y así mientras más oportunidades tengas, más veces juegues, más oportunidades vas a encontrar de poder ganar. Pero muchas veces las excusas o cuentos que nos contamos tienen que ver con que es que no tengo suerte, es que a mí me va bien mal, es que a mí las cosas nunca se me ofrecen. Cuando si tú te pones a analizar la retrospectiva de estos cuentos, te darás cuenta, valga la redundancia, que en realidad no te estás permitiendo estar en ese momento exacto para que las cosas se puedan presentar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no has ido a una reunión, a una fiesta o estás en algún lugar social y llega un amigo tuyo que conoce a una persona que trabaja en la empresa en la que te has muerto por trabajar toda la vida o que ocupa un puesto en la industria que tanto quieres entrar, y entonces empiezas a platicar con él y cuando sale esta plática en donde puede existir una oportunidad, te das cuenta que no te has preparado lo suficiente como para poder acceder a esa oportunidad, ¿no? O la contraparte, te la vives estudiando y preparándote y tienes doctorado y maestría y posgrado y te la vives leyendo, pero nunca te pones en situaciones en donde todo lo que sabes pueda empezar a rendir frutos. Y estas dos historias terminan en el cuento de es que no tengo suerte, es que a mí siempre me va mal, cuando no, en realidad no te estás permitiendo poder estar en esas situaciones en las cuales las cosas se puedan dar para que puedas alcanzar lo que te estás proponiendo. Es como también lo que dicen, la suerte de la fea, la bonita la desea. Si la analizas la frase, tú podrías decir, lo más lógico es que las bonitas tengan toda la suerte del mundo en el amor, que sí, de entrada, de inicio, pero ¿por qué en relaciones luego profundas las feas tienen más suerte? Alguna vez leía que porque como las feas no tienen precisamente esos atributos que les hacen las cosas más fáciles, no se enganchan a veces tanto y se atreven a ser más quienes son. Y entonces yo soy así, no voy a ser la bonita, pero me acepto como soy, me aviento a conocer a personas y esa seguridad que muestran en sí mismas son las que atraen
a muchos hombres a tener relaciones con ellas. Entonces, no es que tengas la suerte de ser bonita, porque pues, las bonitas tienen la suerte, ahí sí genéticamente hablando, de tener ese físico, ese aspecto de que son unas muñequitas o son unos hombres muy guapos, pero no es solo el físico, es algo más. Entonces, sí, la suerte no es un factor o una excusa por la cual tú no puedes lograr las cosas, y por eso dicen que la suerte tú la generas, no te cae, no te llega, tú la propicias. Y quítale el cuento o la excusa de es que ya estoy muy grande o soy muy pequeño para justificar que no estoy haciendo lo que realmente quiero lograr. Y particularmente hablando del tema de la edad, yo siempre he creído que la edad es tan solo un número que puede que sirva para clasificarte dentro de un grupo, llámese niños, jóvenes, adultos mayores, etc. La edad no define quién eres, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque incluso hay muchas veces que quieres hacer cosas y sí te dicen, es que estás muy chiquito para hacerlo. Y cuando las quieres hacer te dicen, ay, es que tú ya estás muy grande para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, enamorarte. Estás chiquito y, ay, estás chiquito para enamorarte. Y cuando ya son personas grandes dicen, ay, ese viejito y todavía anda de romántico. O sea, la edad no dice nada. Yo cuando entré a estudiar piano a la Escuela de Iniciación Artística, yo tenía 15 años y entró conmigo una señora de 60 y decía, es que siempre quise tocar piano y apenas hoy tengo la oportunidad de empezar a estudiarlo. Oye, qué padre, porque no hay una edad límite para hacer lo que quieras hacer. Si tú eres una de esas personas que se cuentan historias o se creen excusas con base en la edad, ¿por qué no escuchas historias o por qué no buscas historias de personas como por ejemplo el que inició toda la cadena de McDonald's, cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, esta persona tenía 50 años cuando empezó a crear todo el imperio de McDonald's. Y ojo, porque aquí viene un poquito lo de la edad con lo de la inteligencia. Él no fue el que creó el concepto de McDonald's, fueron dos hermanos que sí se pusieron a pensar y le dieron al clavo en todo el concepto que implica McDonald's, en 1000 cosas que contrastaban con la forma en que operaban los restaurantes de esa época. Pero aun cuando esas dos personas, que eran ligeramente, según yo, más jóvenes que esta otra persona, hicieron su restaurante y su visión quedó ahí, ¿no? Tengo un buen restaurante, tiene éxito, etc. Pero el otro a los 50 años tuvo la visión e hizo 1000 cosas para lograr crear este imperio que hoy por hoy es McDonald's y que no solo está en Estados Unidos, sino está en el mundo. Y lo empezó a los 50 años. Otro ejemplo contrario es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. En 2018 fue el miembro más joven de ingresar a la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Entonces, son dos extremos que te enseñan que no porque estés grande o porque estés joven, tienes algún impedimento para lograr hacer algo en grande. Más bien, no te pongas la excusa de, ay, es que yo estoy muy pequeño o ay, es que yo estoy grande, para justificarte que no quieres tomarte el tiempo de hacer lo que siempre has querido hacer. Cuando de verdad te vuelves obsoleto, es cuando dejas de pensar que toda tu vida tienes que ser estudiante, toda tu vida tienes que ser alumno. La etapa de alumno nunca termina. Cuando tú piensas que ya acabó, es cuando de verdad te vuelves obsoleto. Sí, o cuando piensas que ya no tienes nada que aprender. ¿Cuántas personas mayores conocemos que tienen un espíritu mayor que el de los jóvenes y que tienen una salud física y mental que evidentemente los hace hacer 1000 cosas más, y los ves esquiando y los ves bailando y los ves viajando y haciendo 1000 cosas y trabajando, y físicamente los ves bien, y de repente volteas y ves a adolescentes que viven en la mediocridad porque se quejan del mundo, se quejan de que yo no tengo oportunidades, de que a mí no me dejan hacer cosas, y viven una vida mediocre y gris contra personas de 70 años o más que realmente viven la vida a plenitud. Entonces, la edad no es ni una excusa, ni una justificación, ni una historia que te puedas contar para explicar por qué no estás haciendo lo que puedes hacer. Y yo no sé qué tendencia hay. Muchos chavos empiezan a decir, no, es que ya la edad a los 20. Sí. O sea, una vez mi hermano dijo, yo tengo crisis de los 20. Dices, ¿qué diantres es eso? Sí. O sea, pero sí, ¿cuántas sí, personas no conoces que tienen 18 y no, ya es que ya estoy anciana? Tienes una vida por delante. Sí, hay una chica en la oficina que es maravillosa, es increíble, pero a ella le pesa la edad y cada cumpleaños lo sufre, y acaba de cumplir 27 años. Yo digo, ay, chiquita. O sea, y tiene 27 años, entonces sí, para muchas personas la edad les pesa, no sé por qué, pero definitivamente no podemos poner la edad como una excusa o una justificación para crearnos historias. Lo más importante de todo este análisis es ver cómo podemos mejorar nuestra vida. Porque si bien sabemos que la vida es lo más lejana a ser justa, hay personas que lo intentan y lo intentan y lo intentan
Y al final de cuentas, aunque las cosas no salen, lo intentaron y se divirtieron y la pasaron bien. Entonces, lo importante aquí es preguntarte qué historia me quiero contar. La historia de que siempre me fue mal, tuve mala suerte, las cosas nunca se me dieron y te la vivas reprimido en tu recámara sin salir llorando, o ser alguien que aunque nunca le salió nada, aunque nunca llegó a su objetivo, siempre lo intentó, se divirtió, se cayó y se levantó, lloró, se sacó las lágrimas y volvió a sonreír. ¿Qué historia prefieres contarte o qué vida prefieres vivir? ¿La vida del que no intenta y sufre o la vida del que intenta, no logra nada, pero a fin de cuentas pudo vivir una vida feliz, ¿no? Los seres humanos tenemos, en su mayoría, la decisión o la libertad de elegir quién queremos ser en nuestra historia. Si queremos ser la víctima o si queremos ser el protagonista, si queremos ser la persona sufrida o si queremos ser el superhéroe de nuestra historia, ¿no? Entonces, los cuentos que nos estamos contando, ¿en qué papel nos están colocando dentro de nuestra propia historia? Una vez escuché una entrevista, hay una historia que me gustaría compartirlas y que sea un cuento que se empiezan a contar, ¿no? Y esta persona decía, no importa la estrella que tú estés buscando, lo importante no es llegar a ella, lo importante es disfrutar el camino para llegar a ella. Porque cuando estés en tu lecho de muerte, en ese último momento, antes de que tus pulmones dejen de respirar, puedas decir, siempre hice lo que quise, aunque nunca llegué a mi estrella. Si tú tienes la libertad hoy de elegir lo que quieres ser, yo creo que es momento de mirarte al espejo, mirarte honestamente, mirarte bien y preguntarte, ¿eres feliz? Dicen que la felicidad es una cualidad tan evasiva que si la buscas, se te escapa. Y que precisamente la felicidad no está en el objetivo, sino en el camino. Y a lo mejor a lo largo de la vida, por X o Y, no vas a alcanzar a lograr lo que estabas buscando, pero ¿cómo la pasaste en el camino, no? Porque si nada más te enfocas a, para ser feliz quiero tener esto, y no disfrutas la ruta, entonces sí vas a llegar al hecho de muerte y decir, híjole, ni lo alcancé, ni disfruté, ni fui feliz. Ni viví, ¿no? exacto. Si la felicidad está en algún lado, definitivamente está dentro de nosotros mismos. Y yo creo que es tiempo de detenernos a reflexionar en los cuentos que nos estamos contando y si esas historias nos están haciendo feliz, porque hay muchos cuentos que nos decimos, como por ejemplo, yo no me voy porque yo creo que él o ella sí van a cambiar, o sea, no es tan malo, pero sí va a cambiar, o bien, es que no lo dejo porque siento que si lo dejo me voy a quedar solo. Esa es una historia, porque hay veces que es preferible quedarte solo. O sea, esa historia que me estoy diciendo de no lo dejo porque me voy a quedar solo, analiza si te está haciendo feliz o si no te está haciendo la vida más miserable. Es preferible estar solo. Y como esas muchas historias de mi jefe me tiene mala fe, fulanito va a cambiar, cuando nos casemos, cuando tengamos el hijo, no me voy porque no tengo a dónde irme. Cuando nos damos esa excusa, nos quitamos la oportunidad de ir más allá de lo que estamos pensando y buscar alternativas que realmente nos hagan feliz. En esta época tan difícil, donde hemos perdido a muchos seres queridos y muchas veces nos lamentamos y decimos, híjole, es que todo lo que dejó de ser. Aquí yo te preguntaría, ¿y tú realmente eres? ¿Realmente has logrado ser todo lo que te has propuesto ser? Porque si bien es difícil la pérdida de un ser querido, es igualmente difícil vivir la vida llenándonos de historias y de cuentos que nos impiden realmente vivir, disfrutar y ser felices. Es importante decir, siempre sé más de lo que piensas y piensa en más de lo que sabes. El conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría es hacer que las cosas pasen. Tú no eres tus pensamientos, sino tú eres quien los piensa. Caer en víctima de una terrible emoción, como un enfado, lo único que hace es que tu persona o tu forma de ser se vea secuestrada por esta emoción. Las personas no son lo que piensan que son. Solo creen serlo por todas las historias y cuentos que se cuentan. La vida se teje con las historias que nos contamos, con las excusas que nos damos y con los cuentos en los cuales nosotros decidimos ser el protagonista, la víctima, el superhéroe o lo que sea. Tú decides si te quedas con el presente como es, aprovechando todas las oportunidades, o quieres vivir en esa ilusión que te creas donde te puede ir bien o te puede ir mal. Y desde este presente, date cuenta que no tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Aprovecha para reflexionar qué historias te estás contando, qué excusas te estás dando, y nosotros esperamos verlos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Adiós. Adiós. Porque buscamos ser siempre más y nunca menos. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón de abajo.
Dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Búscanos en Facebook como Entre Familia y Amigos.